¿Quién fue Enoc? En un mundo sumido en la oscuridad, donde los hombres vivían lejos de Dios y la corrupción comenzaba a extenderse por la tierra como una plaga silenciosa, existió un hombre diferente, uno que caminó con Dios. No fue un rey, ni un guerrero, ni un profeta conocido por milagros espectaculares. Fue alguien discreto, pero cuya historia sacude los cimientos de la fe y la razón hasta el día de hoy. Su nombre, Enoc. Pero, ¿quién fue realmente este personaje casi olvidado por muchos y silenciado en la mayoría de los púlpitos? Porque su historia es tan breve en la Biblia, y al mismo tiempo tan poderosa. ¿Y qué fue lo que ocurrió para que Dios decidiera no dejarlo morir como al resto de la humanidad, sino llevarlo consigo directamente al cielo? Porque sí, Enoc no murió. No hay tumba. No hay sepulcro. Solo una frase que desconcierta incluso a los más grandes teólogos. Y Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Una afirmación tan simple, pero que encierra uno de los misterios más grandes de toda la historia bíblica. Este no es solo un relato antiguo. Es una puerta abierta a lo desconocido. A lo celestial. Porque, según textos antiguos y otros que fueron considerados demasiado poderosos o peligrosos para formar parte de la Biblia oficial, Enoc no solo fue llevado al cielo, sino que vio cosas que ningún otro ser humano había visto jamás. Enoc presenció el trono de Dios. Conversó con ángeles rebeldes. Vio el pasado, el presente y el futuro del mundo desde lo alto. Se le mostró el juicio final, y fue nombrado como el escriba del cielo, el intermediario entre los caídos y lo eterno. ¿Puedes imaginarlo? Estar frente al universo celestial, mirar lo que hay más allá de esta vida, y no querer volver jamás. En este vídeo te contaremos su historia como nunca antes. Vamos a desenterrar textos prohibidos. Vamos a explorar visiones celestiales. Y vamos a intentar responder una pregunta que ha quemado la mente de estudiosos durante siglos. ¿Qué vio Enoc en el cielo, que lo cambió para siempre? Prepárate para un viaje profundo, espiritual y lleno de misterio. Esto no es solo una historia. Es una revelación. Un hombre diferente, Enoc caminó con Dios. Entre las genealogías que se leen en el libro del Génesis, una larga lista de nombres y años vividos, hay un nombre que rompe por completo el patrón, un nombre que detiene al lector y lo obliga a mirar dos veces. Enoc vivió 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5, 21-24. A simple vista, parece un dato más. Pero si lo piensas bien, algo aquí no encaja. Todos los demás vivieron, engendraron hijos y murieron. Pero Enoc no murió. ¿Qué clase de vida llevó este hombre para que Dios decidiera llevárselo vivo? ¿Qué hizo tan especial, tan íntimo, tan profundo, que mereció escapar del destino de toda la humanidad? La Biblia no nos da muchos detalles, pero lo poco que dice es suficiente para abrir un abismo de misterio. Enoc no solo creía en Dios. No solo adoraba a Dios. La Escritura dice que caminó con Dios. Es decir, vivía en una relación de cercanía constante, de comunión absoluta, de unidad total con lo divino. Mientras otros hombres vivían entre guerras, idolatría y corrupción, Enoc eligió un camino diferente, el de la presencia diaria con su Creador. Pero, ¿qué significa realmente caminar con Dios? No se trata de un paseo literal, sino de una metáfora poderosa. Enoc vivía según la voluntad de Dios. Día tras día, pensamiento tras pensamiento, sus acciones, decisiones y palabras estaban alineadas con lo eterno. Era como si su corazón latiera al mismo ritmo del cielo. Y lo más impresionante es que esto ocurrió en una época donde casi nadie seguía a Dios, antes del diluvio, en un mundo lleno de maldad que luego sería juzgado severamente. En medio de esa oscuridad, Enoc brilló como una chispa de luz,
como un reflejo viviente de lo que significa caminar en santidad. Entonces ocurrió lo impensable. Un día, Enoc ya no estaba. No hubo enfermedad. No hubo entierro. Simplemente, desapareció. La Biblia no dice que murió. Dice: y desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿A dónde fue? ¿Cómo sucedió? ¿Qué experimentó? Esa es la pregunta que ha dejado perplejos a sabios, creyentes y escépticos por generaciones. Algunos creen que fue llevado al cielo como recompensa. Otros, que fue arrebatado para cumplir una misión mayor. Y otros sostienen que Enoc fue el primer hombre en cruzar el umbral entre el mundo visible y el invisible, y regresar para contarlo. Su historia apenas ocupa unos versículos en la Biblia, pero su impacto es eterno. Porque Enoc no fue solo un hombre justo. Fue un testimonio viviente de que sí es posible caminar con Dios, y ser llevado por Él. Y este es solo el comienzo. Porque lo que viene a continuación, es aún más extraordinario. El libro de Enoc, Revelaciones prohibidas. Imagina por un momento que existe un libro tan poderoso, tan revelador, tan profundamente místico, que fue eliminado de la Biblia oficial. Un texto que habla de los secretos del cielo, del juicio final, de la rebelión de los ángeles y del destino de la humanidad. Ese libro existe. Y lleva el nombre de aquel hombre que caminó con Dios y desapareció. Estamos hablando del libro de Enoc. ¿Qué es el libro de Enoc? El libro de Enoc es una antigua obra escrita en hebreo y posteriormente traducida al etíope, atribuida al patriarca Enoc, el bisabuelo de Noé. Aunque no forma parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones cristianas, sí fue muy respetado y leído por los primeros cristianos, e incluso citado en la Biblia por Judas, en el versículo 14. Pero, ¿por qué fue excluido? Algunos argumentan que su contenido era demasiado extraño, demasiado revelador, y que sus enseñanzas desafiaban la estructura del pensamiento religioso tradicional. Hablamos de visiones tan extraordinarias que ponían en juego la forma en que el ser humano entiende el cielo, el mal, los ángeles y el destino eterno. Las visiones de Enoc, el cielo, los vigilantes y el juicio final. Uno de los aspectos más alucinantes del libro de Enoc es su descripción detallada de lo que él vio en el cielo. Enoc no solo fue llevado a otra dimensión, sino que fue guiado por ángeles a través de diferentes niveles celestiales, donde contempló cosas que ningún ser humano común había visto jamás. Pero entre todo lo que reveló, una parte resalta como la más controversial. La historia de los vigilantes, también conocidos como los ángeles caídos. Según el libro, un grupo de 200 ángeles descendió a la tierra, atraídos por la belleza de las mujeres humanas. Estos ángeles desobedecieron a Dios, se unieron con mujeres y engendraron gigantes, los Nepilim, seres violentos que trajeron caos, sangre y destrucción al mundo. Estos ángeles enseñaron a los humanos secretos prohibidos, alquimia, guerra, hechicería, astrología, arte de matar. Y fue Enoc quien fue enviado a interceder ante Dios, a pedir perdón por estos seres. Pero la respuesta divina fue clara: el juicio vendría. Entonces, el libro de Enoc narra una escena majestuosa, apocalíptica. El juicio final de los ángeles caídos, el castigo eterno de los Nepilim, y la promesa de un futuro nuevo, donde el mal sería erradicado y los justos serían levantados en gloria. ¿Por qué fue prohibido? Es precisamente este contenido el que ha causado tantas controversias. El libro no encaja fácilmente con las versiones oficiales de la religión. Habla de seres celestiales rebeldes, de dimensiones superiores, de secretos del universo, del poder oculto que se les dio a los humanos. Demasiado arriesgado. Demasiado adelantado. Por eso fue excluido de la Biblia oficial en los concilios eclesiásticos. Pero en Etiopía, aún hoy, sigue siendo parte del canon bíblico. El libro de Enoc fue silenciado, ocultado, pero nunca olvidado. Porque sus palabras resuenan con fuerza en los corazones que buscan más allá de lo evidente. ¿Y tú?
¿Estás listo para ver lo que vio Enoc? Porque si todo lo que dice este libro es verdad, entonces estamos ante uno de los testimonios más impactantes de lo divino jamás escritos por el ser humano. Los vigilantes, ángeles que se rebelaron. Imagina ángeles. Pero no como los seres puros que solemos imaginar, sino como entidades poderosas, celestiales, que lo tenían todo, y aún así, decidieron desobedecer a Dios. Esta es la parte más oscura, impactante y prohibida del libro de Enoc, la historia de los vigilantes. ¿Quiénes eran los vigilantes? Los vigilantes eran un grupo de 200 ángeles enviados por Dios para velar por la humanidad. Eran guardianes, protectores, seres que existían entre el cielo y la tierra. Pero cuando vieron la belleza de las mujeres humanas, algo cambió dentro de ellos. Lo que comenzó como una misión divina, terminó en una rebelión celestial. Liderados por Semyaza, estos ángeles decidieron romper las reglas del cielo. Descendieron al mundo, tomaron esposas humanas y engendraron una raza híbrida, los Nepilim, gigantes de fuerza sobrenatural, que rápidamente trajeron destrucción, caos y perversión a la humanidad. La mezcla de lo celestial con lo humano. Estos ángeles no solo tomaron esposas, también enseñaron a los humanos secretos prohibidos. Cómo fabricar armas de guerra. Cómo invocar espíritus. Cómo leer las estrellas. Cómo crear encantamientos. Cómo manipular los elementos. Lo que para el cielo era sagrado, para ellos se volvió un juego. Y así, el mundo se sumió en el caos. La violencia, la idolatría, la magia negra. Los humanos se corrompieron por completo. Y Dios ya no podía permitirlo. ¿Qué papel tuvo Enoc? Aquí es donde entra el protagonista de esta historia, Enoc. Dios lo eligió como su mensajero entre el cielo y los ángeles caídos. Fue Enoc quien descendió para advertirles su destino. Fue él quien les anunció que no habría perdón, que el juicio vendría, y que sus descendientes serían exterminados por el gran diluvio. Imagínate ser ese hombre. El único humano que camina con Dios, que sube al cielo, y luego se enfrenta cara a cara con los seres más poderosos y temidos, para decirles: su tiempo ha terminado. Los vigilantes le suplicaron a Enoc que intercediera ante Dios por ellos. Le rogaron perdón, le enviaron mensajes. Pero ya era tarde. ¿Enoc regresó del cielo con la sentencia? Serán arrojados al abismo, encadenados por la eternidad. La gran caída. Lo que vino después fue devastador. Los Nepilim devoraron a los hombres. El mundo se tornó oscuro. Y el gran diluvio se preparaba para purificar la tierra. Los vigilantes, alguna vez gloriosos, terminaron desterrados y encadenados en lo profundo de la tierra, esperando el día del juicio. El viaje al cielo, lo que Enoc vio. ¿Qué tan lejos puede llegar un ser humano cuando camina en completa comunión con Dios? Enoc no murió como los demás. No fue enterrado, ni llorado. Fue arrebatado. Llevado en vida al cielo. Y lo que vio allá, no se compara con nada que exista en la tierra. Enoc es llevado al cielo por ángeles. Según el libro de Enoc, un día, sin aviso, los ángeles descendieron y lo tomaron de la tierra. No fue una visión. Fue un traslado real, físico y espiritual. Fue llevado a través de capas celestiales, subiendo dimensiones desconocidas, pasando por portales de fuego, montañas hechas de cristal, océanos de luz. El aire era distinto. El tiempo no existía como lo conocemos. Y en medio de ese viaje, Enoc se encontró frente a lo que nadie había visto antes, el mismo trono de Dios. Las visiones del trono de Dios y los cielos superiores. Allí, Enoc vio a los ángeles que no han pecado, a los que cantan día y noche sin cesar, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Vio los registros del destino humano.
libros sagrados donde está escrito todo lo que fue, es y será. Vio a los ángeles del juicio, a los serafines ardientes, a los querubines con múltiples rostros, y a los ángeles que mueven los cielos. Y entonces, vio el trono. Un resplandor más brillante que 1000 soles. Un fuego que no quema, pero consume toda impureza. Y allí, sentado en majestad, estaba el anciano de días. Una figura cubierta de gloria, ante la cual Enoc cayó postrado. Pero no fue destruido. Fue transformado. Dios le habló. Le mostró el juicio venidero. El destino de los justos, y el castigo de los malvados. Le reveló los secretos del universo, del alma, de los tiempos. ¿Por qué Enoc no quiso volver? Después de ver la pureza del cielo, el orden divino, la luz eterna, Enoc ya no era el mismo. No podía volver a un mundo lleno de caos, guerra, odio y corrupción. Sus ojos habían visto la perfección. Su espíritu había sido elevado. Enoc no murió. Simplemente, desapareció. El Génesis lo resume en una frase que esconde un universo de misterio. Y Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Pero según las visiones antiguas, Enoc fue transformado en Metatrón, un ser celestial, un escriba eterno que se sienta al lado de Dios, anotando el destino de las almas. Enoc sigue vivo. En la Biblia, hay algo que rompe con toda lógica humana. Mientras todos los grandes patriarcas vivieron y murieron, Enoc no conoció la muerte. El Génesis es claro. Y Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Pero la pregunta es, ¿a dónde se lo llevó? ¿Y sigue allí, aún hoy? La teoría de que Enoc no murió. En la tradición judía y en textos apócrifos, Enoc no fue llevado simplemente al cielo para descansar, sino con un propósito eterno. Se dice que fue transformado en un ser celestial, que no envejece, que no muere, que permanece en los cielos hasta el fin de los tiempos. Su nueva identidad sería Metatrón, el ángel escriba, el más poderoso después de Dios, el que registra todo lo que ocurre en la creación. Un ser de fuego, conocimiento y justicia. ¿Es posible que Enoc esté observando el mundo desde lo alto, aún escribiendo nuestra historia? Conexiones con Elías y el Apocalipsis. Pero Enoc no es el único que fue llevado sin morir. El profeta Elías también fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. 2 hombres, 2 elegidos, que jamás probaron la muerte. ¿Coincidencia? En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, se habla de 2 testigos que vendrán al final de los tiempos. Predicarán con poder, realizarán milagros, denunciarán el mal. Y luego serán asesinados públicamente, para después resucitar y ascender al cielo. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Para muchos estudiosos y teólogos, Enoc y Elías son los candidatos más fuertes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y si ellos nunca murieron, su destino final aún no ha sido cumplido. ¿Volverá Enoc al final de los tiempos? Esta teoría no es solo fascinante. Es aterradora. Imagina que Enoc, desde su lugar en el cielo, está esperando la señal divina. El momento de descender de nuevo a la tierra, para cumplir una última misión. Advertir a la humanidad del juicio final. 2 figuras aparecerán en un mundo caótico, hablarán de justicia, verdad y arrepentimiento, y muchos no les creerán. Pero sus palabras encenderán fuegos espirituales. Y cuando su tarea termine, su muerte marcará el inicio del fin. La historia de Enoc no es solo un relato antiguo, es una provocación directa al alma humana. Nos habla de un hombre que no necesitó milagros ni fama para ser recordado. Solo caminó con Dios. Día tras día, paso a paso, con fe, humildad y obediencia. Y fue precisamente eso, esa fidelidad silenciosa, lo que lo llevó más allá de esta realidad.
Enoc no fue un héroe de guerra. No fue un profeta que hizo temblar reyes. Fue un hombre común con una conexión extraordinaria. Y eso nos lanza una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de Dios? ¿Nos atreveríamos a ver lo que Enoc vio, si se nos diera la oportunidad? Tal vez, lo más impactante no sea que Enoc vio el cielo, sino que cuando lo vio, no quiso volver. Esta historia nos reta, nos incomoda, nos inspira, y quizás, nos deja un mensaje claro. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de vivir para este mundo, y empezamos a caminar hacia lo eterno. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar, suscríbete y acompáñanos en este viaje de misterios, fe y revelaciones. Porque hay muchas más historias ocultas que están esperando ser contadas.